Noticias del exilio, día 10 de julio de 2025. ¿Qué pasa que te cuento? Hoy vamos a hablar de cómo la presidenta de la mesa del Congreso ha censurado a Santiago Abascal mientras gozaba de su turno de palabra en el Congreso de los Diputados, y vamos a hablar también de cómo Pedro Sánchez se lucró del negocio de la prostitución. Pero antes de nada, vamos a hablar de inmigración, porque mira esto. Riñas en Fraga con heridos, armas blancas y lanzamiento de sillas acaban con 12 detenidos. Luego, en el cuerpo de la noticia, se explica que eran rumanos contra marroquíes. Esto es lo que estamos trayendo, pero espera, que hoy aún hay más. Esto del veranito, mira. La lían en la zona VIP del Tropical Salou, atacan a los vigilantes y acaba como el Rosario de la Aurora. En una discoteca, unos marroquíes fueron a molestar a unas chicas. Qué raro, algo que no sucede nunca por la calle, que un grupo de marroquíes se acerca a un grupo de chicas a molestarlas. Las chicas fueron a los vigilantes de seguridad, los vigilantes de seguridad salieron fuera y al final acabaron a guantazo limpio. La policía no efectuó ninguna detención. Pero espera, que aún sigue. Pelea a golpes y con armas blancas en el centro de Igualada. Uno de los agresores detenido por los Mossos. Sí, en un centro de inmigrantes ha habido una pelea con armas blancas incluidas y aún han tenido la santa cara de decir que no vamos a revelar la nacionalidad del agresor. Pero vamos a ver, si estaba en un centro de inmigrantes, ¿qué más dará? Pero bueno, seguro que habrá quien piense, bueno, mientras se peleen entre ellos, pues tampoco pasa nada, porque eso no nos afecta, ¿verdad? Bueno, a ti igual no te afecta, pero le podría perfectamente afectar a tu padre. Esto ha sucedido también. Vecino de nuestro Pacheco salió a andar al pasico y se encontró con unos marroquíes aburridos, así que quedó así solo por diversión. ¿De verdad no vamos a parar esto? ¿De verdad no vamos a salir a la calle? ¿A qué esperamos? Pues al parecer habían unos marroquíes ahí aburridos, vieron a un anciano solo, pues vamos a pegarle una paliza. Vamos, lo normal, lo que suele suceder todos los días. Y lo peor de todo es que esto no es broma, eso sucede todos los días. Al igual que el incremento de otros delitos en España, que curiosamente se ha producido justo cuando ha repuntado la inmigración. No sé, pero claro, si dices que es culpa de la inmigración, entonces eres un fascista, eres un machirulo y eres un opresor. Pero es que España va camino de convertirse en un estado fallido si es que no lo es ya. Veréis, os voy a poner una noticia que a mí me ha puesto de una mala leche que para qué. Pilar se queda sin recuperar su piso ocupado por una marroquí. La funcionaria se va por el retraso del cerrajero. Su abogado pedirá un nuevo aplazamiento, pero lo más probable es que no llegue hasta septiembre. La propietaria se ha tenido que enfrentar, entre otras cosas, al embargo de parte de su pensión por las deudas de la Ocupa y la petición de 10.000 euros para abandonar la casa. Mira, te voy a explicar esta historia porque es para coger al gobierno y echarlos todos a la calle. Pilar es una propietaria de un piso a la cual le han embargado incluso la pensión por las deudas de su Ocupa. Es decir, le han ocupado el piso, encima tiene que pagar las deudas de la Ocupa y le han embargado la pensión, aparte de no poder disfrutar de ese piso que se ha ganado ella. Bien, 5 años de litigios. Por fin llega el momento del alzamiento, por fin gana los juicios y por fin van a echar a la Ocupa. Así que allí se presenta con su abogado, tal y que cual, la Ocupa no abre la puerta, con lo cual tiene que venir un cerrajero. Pero como el cerrajero se retrasa 10 minutos, la señora funcionaria dice, bueno, que yo llego tarde a tomarme el café, que me piro de aquí y que ya haremos esto otro día. Luego decís que me meto demasiado con los funcionarios. Es que estos son los funcionarios. Esto es lo que trae el funcionariado. ¿Que hay funcionarios que merecen la pena? Sí, claro, alguno habrá. El problema es que hijos de puta como esta tía andan por ahí y siguen con su trabajo. Porque si yo soy propietario de una empresa y un trabajador mío hace esto, es decir, dejar a una tía sin su piso porque se ha retrasado 10 minutos el cerrajero, esa tía va a la puta calle al día siguiente. Pero claro, es que es una funcionaria, es que su puesto de trabajo le pertenece en propiedad y por tanto ella no tiene por qué esperar 10 minutos a un cerrajero para desocupar el piso de una señora que lleva 5 años esperando. ¿Y ahora qué va a suceder? Pues va a suceder que tiene que volver a pedir otro alzamiento y según ha hablado con su abogado, bueno, ya en agosto trabajar los funcionarios. ¿Qué dices? Subnormal. ¿Cómo van a trabajar en agosto? Ya para septiembre, si eso, y si no, para octubre. Y ya pilla el puente de la Constitución tal, que no se nos haga Navidad, que ya para el año que viene. Lo dicho, tíos, España es
un Estado fallido. Un Estado no puede consentir que sucedan estas cosas. Lo primero, no puede consentir que una persona lleve 5 años esperando para que le devuelvan su piso. Para un piso que se ha pagado ella y que le han ocupado. Pero que luego, después de toda la maraña legal a la que te tienes que enfrentar para echar a un ocupa, resulta que porque llega 10 minutos tarde el cerrajero, te toca esperar más. Mira, yo me callo porque si no me cierran el canal. Es que esto demuestra que no somos todos iguales ante la ley, porque el Estado se puede retrasar lo que le salga de los cojones. Vamos, si te tiras 5 años para recuperar tu piso, nada, a esperar. Pero tú, si hay un retraso de 10 minutos, es que, señora, yo tenía que estar aquí hasta ahora, mi turno acaba ya y yo me tengo que pirar. Pero veréis, esto de que las leyes no son iguales para todos, creo que ya lo sabemos y os voy a poner un ejemplo más. Aquí tenéis un vídeo en el cual un musulmán propietario de una terraza o un bar o lo que sea, expulsa a unos clientes por el hecho de ser israelíes. Mira. Invitado, gracias. Fuera de aquí. Matas Palestina, vais a comer en Gaza. En Gaza hay cerveza buena. Nada. Fuera. Hijos de puta, matan gente, vienen a hacer vacaciones. Fuera de aquí. ¿Qué hago tu zapato? ¡Viva no! ¡Viva Palestina! ¡Libre! ¡Viva Palestina! ¡Libre! 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 ¡Labbaik ya Nasrallah! ¡Labbaik ya Nasrallah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Llévalo. Pago yo. Pago por ti. Nosotros pagamos por vosotros. Por vivir en nuestra tierra. ¡Fuera de aquí! Israelí. Sionista, fuera de aquí. Joder. La que servía a vosotros, hijos de puta. Perdón, señor. Pido disculpa. Y veréis, no os confundáis. Yo creo que debería ser legal que si tú tienes un establecimiento, puedas echar de tu establecimiento a quien te dé la gana, porque es tu local. Y oye, si yo no quiero tener a un tío, pues por lo que sea, por la razón que sea, ya sea porque sea israelí o ya sea por el motivo que sea, como si es porque es pelirrojo y no te gustan los pelirrojos, deberías de poder expulsarlos. Pero resulta que en España la cosa no es así. En España, de hecho, no existe el derecho de admisión. Esto que ponen muchos bares. Reservado el derecho de admisión, eso es una mentira. Igual queda algún bar en España que se hizo antes de los años 60 y aún conserva ese derecho de admisión. Pero si no, ya no existe el derecho de admisión. Tú no puedes echar a alguien de un local público simplemente porque no te guste. Ahora bien, ¿se va a actuar aquí? ¿Aquí se va a actuar? ¿Se va a hacer algo aquí? Porque vosotros imaginaros que es el propietario de un bar de estos orgullosos españoles, se sienta un moro o un negro o cualquier cosa y le dice: oye tú, a tomar por culo de aquí, invasor, que yo no sirvo a invasores, fuera de aquí, hijos de puta, fuera de aquí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues lo primero, que estaría en todas las redes sociales, lo segundo, que saldría en todas las noticias, y lo tercero, que a ese tío le cerraban el bar. Pero claro, ya se sabe, si es morito no hay delito. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados, porque censuraron a Abascal, acusaron a Pedro Sánchez de lucrarse con la prostitución, así como si eso fuese algo nuevo, y Santiago Abascal dio un discurso que de verdad llevaban tiempo anunciándolo. Yo sigo a muchos de Vox y decían: sigue el discurso de Abascal mañana en el Congreso de los Diputados. Hombre, yo los sigo siempre, pero es que siempre suelen decir lo mismo. Pero el de ayer, lo cierto es que me ha costado encontrar un fragmento del discurso de Abascal que no fuera merecedor de estar en este vídeo. Pero como las noticias desde el exilio no pueden durar 3/4 de hora, os voy a poner algunos de los mejores momentos del discurso de Abascal. Aquí tenéis, por ejemplo, esto. ¿Quién fue el encargado de comprar un gobierno repartiendo favores y amnistías y rebajando los delitos de corrupción en el Código Penal? Porque manda huevos que venga usted a decir que va a presentar un plan estatal de lucha contra la corrupción después de haber hecho eso hace 4 días. ¿Quién lo hizo? Pues el que ya tenía montada la estructura de corrupción económica. De hecho, los contactos del PNV y con Bildu los hacen las empresas de la trama. Me cuesta imaginar una reunión de Bildu con empresarios. Debían estar incómodos, viendo hacer caso a un empresario sin necesidad de mandarle una carta. ¿Cómo deben cambiar las cosas? Debe pensar Otegi, si ya no hace falta poner una pistola encima de la mesa ni formular amenazas de muerte. Con unos pocos votos, con un puñado de votos, ya tienen poder y dinero, porque se lo entrega Sánchez.
Pues sí, aquí Santiago Abascal le dice de todo a Pedro Sánchez, porque es cierto que Pedro Sánchez llegó al poder a base de comprar votos a cambio de algo que a todas luces es ilegal, como por ejemplo la amnistía, pero claro, ahí está Tragaderas Pumpido, que pusieron a medias entre el PSOE y el PP para decir que es legal. Ahora bien, al que se le tendría que caer la cara de vergüenza es a Patxi López. Mirad lo que le dedicó Santiago Abascal a Patxi López. Me van a permitir que la réplica a este demócrata ejemplar me la ahorre, porque yo siento ya una incomodidad casi física cuando le veo subir aquí y empezar a mentir y a comportarse como si fuera un presidente normal y como si los españoles fueran completamente idiotas. Si no le cree nadie, no le creen ni los que le aplauden como focas, no le cree ni Patxi. Ay, Patxi, lo que habrías hecho de saber a tiempo, ¿verdad?, que existían esos mensajes sobre meter votos en las urnas. Patxi, porque si lo hubieras conseguido a tiempo no tendrías que subir ahora a la tribuna a decir que te parece muy bien que te robaran las elecciones en tu propio partido. Vaya papelón de personaje de Torrente en Ferraz. Te dijo hace tiempo una mujer muy valiente que harías cosas que nos helarían la sangre. Pero lo cierto es que has hecho cosas que dan entre pena y asco. Lo de defender al que manipuló tus elecciones, pena. Lo de estrechar la mano de Bildu, asco. Y ahora subirás aquí a gritar. Ten cuidado, porque cuando uno eleva la voz a Sánchez le parece que tiene un exceso de testosterona, y al asco y a la pena sumarás la vergüenza. Patxi López es un personaje ridículo. Es como ese bufón pequeñito y molesto que va siempre al lado del jefe. Pues eso es Patxi López con Pedro Sánchez. Un tío que tiene menos luces que una patera, que ha llegado a donde ha llegado a base de ser un lamepingas y que finalmente tuvo que hacer algo que yo creo que cualquier persona con una mínima proporción de principios jamás haría, que es sentarse con los asesinos de un amigo suyo, al que para más Inri transportó en la tumba cuando lo enterraban. Y en fin, durante el discurso de Abascal le dijo a Pedro Sánchez que era un corrupto, que era un traidor, en fin, le dijo pues todo lo que se merece el felón. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que Francina Armengol hizo esto. Señora Abascal, tengo que advertirle, como hemos repetido en diferentes juntas de portavoces, que hay que guardar el mínimo decoro de la Cámara. Por tanto, serán retirados del diario de sesiones todas aquellas palabras, insultos, imputaciones de delito que ha cometido en la tribuna parlamentaria. Un momento, por favor, porque no hay que confundir nunca la libertad de expresión con la mala educación. Muchísimas gracias. Pero Abascal no se quedó callado y cuando le volvió a tocar, cuando volvió a tener el turno de palabra, le dedicó esto a Pac Armengol. Concluyo, señorías, agradeciendo a la presidenta que me haya dejado llegar al final de mi intervención, pero diciéndole que como se dedica a retirar las palabras que yo pronuncio en esta tribuna, me gustaría saber si también va a borrar las siguientes, porque la señora Armengol, que preside este congreso, ha mentido a este congreso diciendo que no conocía a Víctor de Aldama, y todos hemos leído los mensajes que ella se enviaba con Víctor de Aldama. ¿Qué pasa? ¿Ahora preside usted el Congreso? ¿Me va a amordazar usted? ¿Pero quiénes se han creído? ¿Ve cómo son una gente que no sabe comportarse? Si son una auténtica mafia. Lo dicho, la señora Armengol ha mentido a este Congreso y la señora Armengol debería dimitir de forma inmediata. Y ahora si quiere que también borre estas palabras. Muchas gracias. Sí, porque Francina Armengol dijo que ella no conocía a Víctor de Aldama, que Víctor de Aldama, ¿quién es ese Víctor de Aldama? Yo nunca me he reunido con él. Y resulta que se han descubierto los WhatsApps que se mandaba con Víctor de Aldama, en los cuales ella le pedía mascarillas. ¿Y ahora qué hacemos? Esta es la presidente de la mesa del Congreso, que muy probablemente dentro de poco termine donde Cerdán, donde Ábalos y donde toda la tropa socialista. Pero lo peor de todo es que mientras tanto es ella la presidente de la mesa del Congreso y es ella quien regula los turnos de palabra y quien regula qué va y qué no va en el diario de sesiones, que lo cierto es que es algo más bien testimonial, porque esto del diario de sesiones, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, sí, tienes ahí a la chica que se está ganando su sueldo ahí con tal, tic, 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 tic. Sí, ya, pero que hoy en día se graba en vídeo. ¿Para qué cojones quieres un diario de sesiones? Si está grabado en vídeo, que lo puede ver toda España en vivo y en directo y después queda grabado en todas partes.
Pero bueno, el diario de sesiones es el diario de sesiones. Pero bueno, aparte de Santiago Abascal, también intervino Alberto Núñez Feijóo, y Alberto Núñez Feijóo le afeó su conducta a Pedro Sánchez por lucrarse con el negocio de la prostitución. Aquí tenéis a Alberto Núñez Feijóo. De compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto. Señor Sánchez, usted le da igual. Habla de 40 páginas de la ponencia, tiene 53. ¿Qué más? ¿Y por qué ha dicho esto Alberto Núñez Feijóo? Pues muy probablemente por noticias como esta. El suegro de Sánchez compró la vivienda familiar del presidente cuando vivía de los prostíbulos. El padre de Begoña Gómez cedió la vivienda a su hija para que viviera en ella con el líder del PSOE. El dinero procedía de las saunas de orientación gay, un negocio con notorio componente sexual. O sea que el suegro de Pedro Sánchez, el padre de Begoña Gómez, le cedió un piso a Begoña Gómez para que viviese con Pedro Sánchez. Así que Pedro Sánchez, a título lucrativo, fue partícipe del negocio de la prostitución, ya que todo el mundo sabe que en las saunas gay del suegro de Pedro Sánchez se practicaba la prostitución. ¿Y esto es algo normal? Pues en España sí. En España sí es algo normal. Lo peor de todo es que fijaros que yo, que estoy bastante en redes y mirando las reacciones de la gente, resulta que hay mucha gente que se enteró ayer de esto. Hay mucha gente que se enteró que el suegro de Pedro Sánchez, o sea, el padre de Begoña Gómez, se dedicaba a esto. Y muchos ni siquiera se lo creen porque se piensan que es un bulo de la ultraderecha, porque no lo habían escuchado antes. Y es que estos son los medios de comunicación en España, que como no te espabiles un poquito y veas canales de YouTube o los pocos canales de televisión donde se habla de este tema, pues no te enteras de la papa a la mitad. Ahora bien, que Alberto Núñez Feijóo le haya afeado esta conducta a Pedro Sánchez no significa que Alberto Núñez Feijóo sea una opción votable. ¿Por qué? Pues aquí te lo cuenta Santiago Abascal. Señor Feijóo, ya veo que no ha encontrado al PSOE bueno. Yo le informo de que es porque no existe. No hay más que verlo. Y de momento los separatistas no le han abierto la subasta. Y por eso entiendo que usted tenga tentaciones de convertirse en el PSOE azul. Me parece legítimo, además, que usted aspire a representar a un socialismo o a una socialdemocracia que no tenga la desfachatez que hemos visto hasta ahora, hasta en la forma de robar. Me parece legítimo y bien que algunos votantes socialistas decentes tengan algún partido al que votar, pero hay que decirlo claramente. Ustedes pretenden hacer lo mismo que sus socios en Portugal, en Alemania, en Austria y en Polonia. Es decir, formar acuerdos, gobiernos con los socialistas, con políticas socialistas e incluso con políticos socialistas. Puede hacerlo, pero tiene el deber de decírselo a los españoles y no puede estafarlos. Yo, por el contrario, creo que España debe estar sin el socialismo de Sánchez y sin el socialismo azul que nos amenazan. Creo que los españoles merecen recobrar la dignidad en las instituciones, la decencia en la actividad pública, el interés nacional en todos los asuntos públicos, el sentido común en estos debates y la esperanza en el futuro, porque solo entonces podremos mirar atrás. Quizá ya se nos haya pasado la indignación y nos podremos incluso reír del presidente más ridículo de la historia de España. Pero hasta entonces, a trabajar sin descanso para que sepan en toda nuestra tierra qué ha hecho esta mafia del Peugeot y que lo sepan también fuera y que no descansemos hasta que la mafia se siente en el banquillo, desde el último chorizo hasta el número 1, hasta este presidente indecente, corrupto y traidor. Sí, porque Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, señor Sánchez váyase, señor Sánchez su mujer, señor Sánchez tal, pero lo que está deseando Alberto Núñez Feijóo es poder pactar con el Partido Socialista. Y digo poder pactar porque muy probablemente, si las cosas no cambian, no va a poder, porque claro, a ver cómo le explicas tú a tu electorado que después de todo lo sucedido con el Partido Socialista, toda la corrupción y toda la historia, te pongas a pactar con el Partido Socialista. Y es que Feijóo dijo que no había encontrado un PSOE bueno. Claro,
Para empezar, porque no lo hay, tal y como lo ha dicho Santiago Abascal, pero es que Alberto Núñez Feijóo está ahí buscando y buscando el PSOE bueno, porque lo necesita, porque necesita pactar con el Partido Socialista, porque si pactase con Vox tendría que ceder a muchas cosas de Vox, mientras que si pacta con el Partido Socialista, pues prácticamente no tienen que ceder en nada. Si su programa electoral es prácticamente el mismo, si tú analizas el programa electoral del PSOE y el programa electoral del Partido Popular, se diferencian en 4 décimas. Fijaros que yo en este canal, antes de que me tocase borrar todos los vídeos que tenía por lo que sucedió, que creo que ya os lo conté, yo tenía un análisis electoral de cuando no me veía ni Peter, de cuando tenía cosa de 100 suscriptores, 100 y pico suscriptores, en el cual analizaba todos los programas electorales. Fijaos si soy friki, me he leído todos los programas electorales de todas las formaciones políticas. Y cuando comparaba el del PSOE con el del Partido Popular, pues es que no te salían diferencias. Sí, nosotros vamos a rebajar el IRPF a no sé quién y nosotros a no sé cuántos, pero en lo mollar, es decir, en la agenda de coloritos, en el clima cambiático, en las regulaciones de Europa, en todo esto, exactamente lo mismo. Y no hablemos del tema de la inmigración, que parece que Alberto Núñez Feijóo ahora dice que es que la inmigración ilegal hay que combatirla, pero ¿qué pelotas vais a combatir? ¿Qué pelotas vais a combatir si luego tenéis a Juanma Moruno Bonilla aceptando todos los menas que le manda Sánchez? En fin, voy a dejar de cargar contra el Partido Popular, que me enciendo y me sube el cortisol. Fijaos que Pedro Sánchez, esto de las saunas de su suegro, no solo le sirvió para lucrarse y tener un pisito, no. También le sirvió para algo más. Mira. Aldama, Sánchez tiene grabaciones de las saunas de su suegro y por eso ha llegado hasta ahí. ¿Vosotros os imagináis que Pedro Sánchez hubiese llegado a donde ha llegado a base de chantajear a gente con vídeos grabados en las saunas gays de su suegro? Pues oye, visto lo visto y viendo lo que hay en España, a mí no me parece nada descartable. Sobre todo también viendo cómo algunos personajes de la política española siempre están con Pedro Sánchez y nunca le llevan la contraria en nada. Es como si le debiesen algo. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Pedro Sánchez y vamos a hablar del que quizás sea realmente el número 1. Mira. Informe secreto del Pollo Carvajal vincula a Rodríguez Zapatero con empresa investigada por corrupción en PDVSA. Hugo el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia de Hugo Chávez, está cantando la traviata y está diciendo cosas como que José Luis Rodríguez Zapatero intervino en los presuntos sobornos de Duro Felguera a funcionarios de PDVSA para que les diesen concesiones. Duro Felguera es una empresa española que ahora mismo está siendo investigada en la Audiencia Nacional por esto mismo, pero está saliendo que José Luis Rodríguez Zapatero intervino en eso. ¿Se va a hacer algo contra José Luis Rodríguez Zapatero? Pues ya lo veremos, pero con José Luis Rodríguez Zapatero aún hay más. Zapatero presionó al número 2 de Ábalos para urgirle a avalar el rescate de Plus Ultra. El informe favorable de la Dirección de Aviación Civil dependiente de Transportes fue clave para recibir 53 millones. Plus Ultra, que por si no lo recordáis, es una aerolínea venezolana que recibió un rescate de 53 millones de pavos a pesar de tener solamente un avión que ni siquiera funcionaba. Pues resulta que qué curioso que esta empresa venezolana también haya sido favorecida por Zapatero, que es la mascota de Maduro. Y ya del 11M ya ni hablamos, porque cuando hablas del 11M te terminan cerrando el canal. Y después de todas estas cosas vamos con la noticia tonta del día. Barbie lanza su primera muñeca con diabetes. Las muñecas incorporarán un monitor continuo de glucosa en el brazo, un móvil con aplicación de MCG y una bomba de insulina en la cintura. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todas estas tonterías de la inclusión para que finalmente se hagan muñecas con diabetes? Muñecas con diabetes, que bueno, luego tienes algunos diciendo que es que así se está romantizando una enfermedad de comer doritos y dulcecitos y tal. A ver, aclaran que la muñeca es diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Ahora bien, ¿tú te crees que a un niño le vas a explicar esto? ¿Te crees que a un niño le puedes explicar tú? Sí, mira, esta es una muñequita con diabetes tipo 1. Que es muy diferente a la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 2 se produce principalmente por malos hábitos alimenticios y la diabetes tipo 1 se produce, pues eso, por una enfermedad autoinmune. Pero más allá de todo esto, vamos a ver, muñecas con diabetes, tío, ¿en serio? Y si esto ha sido la noticia tonta del día, para tontos los que gobiernan. Mira, las personas sanas no deberían usar el aire acondicionado. Margarita Martín, delegada de la Agenda Estatal de Meteorología en Euskadi. Las personas sanas no deberían usar el aire acondicionado.
La experta señala que el uso de estos sistemas de climatización sacan el aire caliente y lo echan fuera, por lo que calientan la ciudad. Quiero que volváis a ver la cara de esta elementa que se ve a la legua que es una charo. ¿Queréis dejar de poner charos al frente de cosas? ¿Queréis dejar de poner charos en posiciones de poder que hacen estas cosas? Que ahora dice que el aire acondicionado no lo deberían utilizar personas sanas, que el aire acondicionado calienta la ciudad porque echa el aire caliente de la casa y lo echa para afuera. Claro, hombre, claro que sí. Por cierto, ¿sabéis que el Congreso de los Diputados tiene muy buena climatización, verdad? ¿Sabéis que las oficinas públicas tienen muy buena climatización, verdad? ¿Sabéis que donde trabajan los funcionarios siempre hay aire acondicionado, verdad? Luego, donde están los contribuyentes que tienen que hacer, ahí ya igual el aire acondicionado no funciona. Pero en la oficina donde está el señor funcionario, ahí sí que funciona, ¿verdad? En fin, que al final te van a prohibir utilizar el aire acondicionado en tu casa, aunque puedas permitírtelo, que esas otras. Y venga, vamos con noticias de corte económico. El paro registrado sería un 31% más alto si se contara los fijos discontinuos. Esto es algo que he dicho yo muchas veces y que te puede decir cualquiera que entienda un poquito de economía. Lo de los fijos discontinuos es una auténtica estafa, o sea, una persona que no está trabajando, que está en su casa y que incluso a veces ni siquiera está percibiendo un subsidio, cuenta como trabajador durante todo el año porque en verano trabaja 2, 3 o 4 meses. Os explico esto un poquito mejor. Resulta que según una nueva ley que se sacó de la manga Yolanda Díaz, los trabajadores que trabajaban todos los años durante una temporada, trabajadores de temporada como por ejemplo camareros que trabajan solamente en verano, tienen que figurar como fijos discontinuos, que significa que son fijos pero trabajan a veces. Con lo cual están considerados trabajadores fijos durante todo el año y durante todo el año no aparecen en las estadísticas de paro. Por eso en España ha descendido el paro una barbaridad, claro, porque ahora cuentas como trabajando gente que está en su casa sin hacer absolutamente nada. Y vamos con otra noticia que te demuestra por qué no debe haber prácticamente nada público. Radio Televisión Española dispara un 43% su deuda con los bancos con un pasivo que ya llega a los 748 millones. La cadena pública gastó 491 millones en salarios y otros 415 en la compra de derechos audiovisuales. Sí, por si no fuera poco, toda la pasta que se lleva Radio Televisión Española todos los años para hacer sus programas de mierda, resulta que también se endeudan porque no tienen suficiente. Y eso, por supuesto, ¿sabes quién lo va a terminar pagando? Lo vas a terminar pagando tú, te guste o no te guste Radio Televisión Española. Y mira tú que en este gobierno ya han encontrado la solución para las pensiones. Mira, el gobierno prepara una jubilación reversible para que los pensionistas puedan volver a trabajar. ¡Claro, hombre! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Para poder aliviar el sistema de pensiones, lo que tenemos que hacer es que los pensionistas trabajen. Oye, qué genios que son estos tíos del gobierno. Y mientras tanto, tú has estado ahí 40 años, pam, 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 pam. ¿Sabías tú que si todo lo que has pagado al sistema de pensiones lo hubieses invertido en algo tan simple como el SP500, que no hay que calentarse la cabeza, en 50 años perfectamente podrías tener 1 millón de euros aportando 600 euros mensuales? Pues estos son las cuentas. Pero en España, después de participar en el bendito plan de pensiones estatal, te dan una puta mierda y si es necesario, vuelve a trabajar, que está usted muy bien, señor, trabaje. Y en noticias internacionales os voy a poner una noticia de algo que está sucediendo en Polonia, y es que la gente está patrullando las fronteras para que los alemanes no les manden los inmigrantes que se escapan de Alemania. Aquí tenéis el vídeo. Pues sí, esto es lo que sucede en Polonia, un país donde prácticamente no hay inmigración. ¿Por qué será? Pues por cosas como esta que acabáis de ver. Y la frase del día de hoy es: un pueblo que vota a corruptos no es su víctima, es su cómplice.